que esta problemática pues, ambiental era una de las principales a nivel mundial, que tenía pues obviamente repercusiones en la salud, como también repercusiones directas, como también repercusiones indirectas cuando hablamos del tema de cambio climático. Bueno, entonces para iniciar vamos a hablar un poquito pues de la atmósfera, ¿sí? De las capas, ¿sí? Que tiene la atmósfera. Es importante manejar lo que son, pues, o sea, vamos a trabajar principalmente, pues, las dos capas, estas dos capas, que son la troposfera, que es, pues, la capa más cercana a la Tierra, ¿sí? Donde, pues, obviamente tenemos la mayor, digamos, afectación o contaminación, digamos, por sustancias que van a repercutir sobre la salud de las personas. Eh, en esta podemos hablar que la composición del aire, ¿sí? En esta capa, su principal pues, componente es el nitrógeno, en un 78%, un 21% pues oxígeno y en 1% está el argón y algo otros componentes como el dióxido de carbono, vapor de agua pues, y diferentes gases. Obviamente que dentro de este 1%, el mayor porcentaje lo tiene, el 0,9% lo tiene el componente de argón. Como vemos, pues la cantidad de dióxido de carbono es muy mínima, sin embargo, pues vamos a observar que esos incrementos pues alteran algunas condiciones que van a repercutir en el calentamiento global. También tenemos que conocer que tenemos pues una capa de ozono en la estratosfera, está ubicada en la estratosfera, y no sé, pues todos conocemos para qué nos sirve esa capa de ozono. A ver, no sé si estén despiertos. Los escucho. Solo escucho a un estudiante. ¿Para qué nos sirve la capa Profe, de ozono? profe, pues yo tenía entendido para que los rayos ultravioleta no lleguen de forma directa. Sí, exacto, ¿no? La capa de ozono pues hace esa absorción porque de lo contrario pues no podríamos, o sea, o sea, no podríamos vivir, ¿no? Tendríamos muchas repercusiones pues en la salud, cáncer, ¿cierto? De hecho pues ustedes conocen que esta capa pues hace algunos años tuvo tuvo algunos, digamos, ¿qué se puede decir? Afectaciones, ¿sí? Debido pues a algunos contaminantes, eh, ocasionando lo que le llaman los agujeros en esta capa de ozono. Sin embargo, pues actualmente, debido pues a todas las normativas, debido a todos los esfuerzos pues, que se están haciendo a nivel mundial para no emitir ese tipo de compuestos, pues prácticamente que esos agujeros pues ya están, digamos, perdón, ya están siendo, digamos, sanados, por decirlo así, se están recuperando. Entonces, pues esto gracias a todas las incentivos, a todos los incentivos que hay, a todos, como les digo, los esfuerzos de los países por no emitir sustancias
que afectan pues esa capa de ozono, ¿sí? Entonces, vamos a hablar entonces de, cuando hablemos de la capa de ozono, esta capa es de la estratosfera, ¿no? Ozono, vamos, cuando hablamos de ozono estratosférico, entonces ya específicamente de esta capa, ¿sí? Que prácticamente pues es la que nos protege realmente de esa radiación ultravioleta. ¿Por qué les hablo de esto? Y quiero que haya claridad tanto en el ozono estratosférico, ¿sí? Como vamos a hablar ahora del el ozono que se produce o que reacciona formándose en la troposfera, ¿sí? Y que es un gas que tiene repercusiones directas por inhalación en la salud de las personas. Entonces, si está claro, cuando hable de ozono estratosférico, nos vamos a referir a esta capa de ozono que es la que nos protege. Y el ozono que se genera en la troposfera, pues ya es causado pues por esa contaminación y generado, ahora vemos, por unas reacciones fotoquímicas. ¿Listo? ¿Hasta allí está claro? ¿Sí? Ingeniera, Bueno, entonces ya el término pues contaminación atmosférica, se habla de que ya tenemos presencia en la atmósfera de sustancias pues que alcanzan concentraciones lo suficientemente altas sobre el nivel normal que ocasiona, pues que está estudiado que ocasiona efectos adversos en el hombre, los animales, las plantas, los materiales de construcción y el clima. Entonces hablamos que esas fuentes de contaminación pueden ser naturales y también antropogénicas. El término antropogénico es que es causado por el hombre. Entonces tenemos pues fuentes móviles, ¿no? Como las de los vehículos, tenemos fuentes fijas como las de las industrias, tenemos gases emitidos por los volcanes como una fuente de contaminación natural, pero que de hecho pues también es una forma de contaminación atmosférica, ¿no? Anteriormente aquí en Pasto, hace muchos años, ¿no? Existía un equipo que monitoreaba el dióxido de azufre, debido pues a que estamos eh, cerca pues al volcán Galeras, ¿no? Sin embargo, ahora vamos a ver que pues ya solamente hay un equipo que mide pues otro tipo de partículas, no solamente, o sea, ya no existe pues esta medición de dióxido de azufre, ¿no? Seguramente notaron pues que no era no había tanta repercusión y de pronto los niveles de este dióxido de azufre pues no sobrepasaban lo que la norma nacional en este momento exige, ¿no? Esos límites permisibles. También tenemos pues las emisiones pues del ganado, ¿sí? Todos conocen pues esos gases, en este caso pues que son gases efecto de invernadero. Ahora vamos a ver aparte lo que es los gases que afectan directamente por inhalación, ¿sí? Que causan un efecto en salud. Y también, por otro lado, vamos a ver los gases que son los gases efecto de invernadero, ¿no? Entonces, primero vamos a enfocarnos especialmente los que causan directamente efectos en salud. Hasta ahí está claro, entonces, la contaminación, los diversos tipos de contaminación, las diferentes fuentes. ¿Alguien conoce otra fuente de contaminación atmosférica?
¿Sí están Eh, despiertos? no, sí, doctora, sino que, no, pues yo creo que ya está como resumido la mayoría de clases de contaminación que hay en el aire. Yo creo que sí. Bueno, hay otras contaminaciones. ¿Qué? Perdón. Los fluorocarbonos. Los, fluoro- los fluorocarbonos específicamente, ¿no? Son los que alteran pues esa capa de ozono, ¿no? Profe, Bueno, está, sí, profe, dentro de este, pues no sé, no si el uso de pesticidas, porque generan bromuro de metilio, también puede, o sea, considerarse como una fuente de contaminación. bueno, sí, a nivel ocupacional, ¿no? Podría ser, ¿no? De forma ocupacional. Es que, digamos que existen diferentes tipos, ¿no? De contaminación. Estamos hablando ahí, por ejemplo, en este caso a esto nos estamos refiriendo específicamente a la contaminación del aire exterior, ¿sí? Otro tipo de contaminación del aire exterior, pues, es los incendios, ¿no? Los incendios forestales, que en algunas ocasiones por las altas temperaturas, pues son ocasionadas, podríamos decirlo, de forma natural. Sin embargo, también es cierto que también es causado por el hombre, ¿no? Muchas veces el hombre pues causa esos incendios pues para ampliar esa barrera agrícola, ¿no? Incluso muchas, digamos, personas eh, hacen estas quemas, provocan estas quemas en parques naturales y lo que hacen pues es destruir pues el bosque o ese componente natural y a veces causan que les quiten la condición de parques naturales, ¿sí? Entonces, cuando al quitarles esa condición de parques naturales, eh, provocan pues que las personas puedan ampliar esa frontera agrícola, ¿no? Ese es otro de los problemas que se generan. Bueno, y esto, obviamente esas quemas es otra fuente de contaminación atmosférica, ¿no? Como les decía, estamos hablando de contaminación del aire exterior, ¿no? Pero también está la contaminación del aire interior. Bueno, yo aquí no he colocado pues algunas imágenes. eh, Cuando hablamos de lo que es la cocción de alimentos, ¿sí? Con combustibles como la leña, ¿sí? Que también causan pues obviamente efectos en salud. De hecho, pues en los países en vías de desarrollo como Colombia, eh, donde la mayor población pues es rural. Entonces tenemos, o por lo menos nuestro departamento de Nariño, tenemos muchas afectaciones, principalmente en nuestro departamento por contaminación del aire interior, ¿sí? Más no tenemos eh, impactos en la salud, muchos impactos en la salud por contaminación del aire exterior, ¿no? Si bien Pasto, de acuerdo pues a los informes de las autoridades ambientales, pues aún conserva los rangos de calidad, de buena calidad del aire, ¿sí? Pero tenemos el otro caso que es el de la contaminación del aire interior.
Y también se puede hablar de lo que es el consumo de tabaco, ¿no? Este es otro problema que se maneja pues a nivel intramural con los casos pues o los efectos pues obviamente en salud que esto genera, ¿no? Entonces son como diferentes tipos de contaminación, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces esta contaminación del aire, o sea, esas sustancias, esos gases, se pueden alterar por algunos factores atmosféricos, ¿no? La temperatura, pues como estamos hablando de gases a mayor temperatura, pues ¿qué pasa con el gas? ¿Qué pasa con un gas a mayor temperatura? ¿Cómo? Exacto, sí. Entonces, a estas condiciones resulta que pueden causar unas situaciones normales, que es cuando pues el aire caliente, pues por su disminución pues de peso, sube, ¿sí? Y digamos, está interactuando con el aire muy frío, y entonces hace que los contaminantes presentes en esta primera capa pues estén como interactuando y digamos, moviendo, por decirlo así. Caso contrario sucede cuando ese aire, esa capa caliente, queda retenida, ¿sí? Esa capa caliente queda, y el aire frío, ¿sí? Ocasiona que los contaminantes que existen en esa atmósfera no puedan salir, ¿sí? No puedan salir. Entonces, a este fenómeno se le conoce como inversión térmica. Entonces, este fenómeno es, digamos que crítico cuando tenemos unas concentraciones elevadas de contaminantes que por esta acción pues de que la capa caliente no permite pues digamos el flujo de esos contaminantes, hace que haya mayor exposición en las personas, ¿sí? Entonces, esto es cuando ya ocasiona que se generen pues alertas en las ciudades, ¿no? Esto incluso pues ha pasado en Medellín, sucede mucho este fenómeno de inversión térmica. Generalmente me he podido observar que se da en los meses como de febrero y marzo, principalmente en Medellín. Sí, como en febrero, marzo, es como que este fenómeno de inversión térmica hace que esos contaminantes no puedan fluir. Entonces, obviamente repercute en esas alertas donde incluso, pues, ¿no? Prohíben el uso de vehículos particulares. Bueno, ya se toman varias medidas, ¿no? Pero este caso de inversión térmica, pues lo he podido detectar principalmente en la ciudad de Medellín. Por eso, digamos, todas las afectaciones pues, que hay y los efectos, ¿no? Que hay en salud en esta ciudad. Bueno. También es importante conocer que para el caso de contaminación del aire hay unos contaminantes, ¿sí? Que son emitidos directamente de esas fuentes, tanto móviles como fijas, ¿sí? Como es el caso pues, del monóxido de carbono, del dióxido de azufre, el dióxido de carbono, ¿sí? Estos contaminantes se les llama contaminantes primarios,
¿sí? Sin embargo, hay unos contaminantes que, dadas unas reacciones, se tornan, digamos, un poco más agresivos, se podría decir, ¿no? Entonces estamos hablando de lo que es el ozono. Aquí ya me refiero a lo que es el ozono troposférico. ¿Sí recuerdan? En la primera diapositiva que les presenté, no hablamos ya no estoy hablando del ozono de la estratosfera, sino del ozono troposférico. Aquí ya encontramos ese contaminante, le llamamos contaminante secundario, porque se origina a partir de estos contaminantes primarios. También, por ejemplo, está el dióxido de azufre, que está obviamente ligado con lo que es lluvia ácida, ¿sí? Ustedes saben, no sé si hayan escuchado hablar pues de los efectos de la lluvia ácida pues en la vegetación, pues acaba pues con las hojas, con las hojitas pues de las plantas, ¿no? Tiene, digamos, otras repercusiones pues de tipo ambiental, ¿no? Entonces, es importante conocer pues que esos contaminantes, algunos son primarios porque se emiten directamente a la atmósfera por esas fuentes, y que otros, sí, hay unas reacciones, en el caso pues del ozono, por una reacción fotoquímica. Esa reacción fotoquímica principalmente se da por contaminantes como el dióxido de nitrógeno y contaminantes orgánicos volátiles, ¿sí? Estas reacciones fotoquímicas originan pues el ozono, ¿sí? Y también genera otros contaminantes que también son pues altamente, se puede decir altamente contaminantes, que son los peroxiacetilnitrato, también pues muy perjudiciales, aunque pues no se dan pues como en tanta proporción como vamos a ver, como otros contaminantes que son, digamos, vigilados y están dentro de una norma de calidad del aire, ¿no? Digamos que los pasos para tener ese efecto en salud, pues obviamente está la fuente de emisión, sea una fuente móvil, sea una fuente fija, está el transporte, pues la difusión, la mezcla es la transformación química en la atmósfera y finalmente pues la inhalación, ¿sí? Directa pues de esos gases, que es lo que ocasiona esos efectos en salud. Entonces, los efectos en salud están definidos por unas condiciones que influyen, como son el tiempo de exposición, ¿sí? La concentración de este contaminante en el aire, las características físico-químicas también pues tienen una influencia. De hecho, las normas de calidad del aire pues están sujetas a la concentración del contaminante y al tiempo también de exposición. Para el caso de Colombia, existen unos contaminantes que se les llama contaminantes criterio
y es para los cuales se tiene, digamos, unos niveles, se hace seguimiento, se tiene unos niveles máximos permisibles de acuerdo a un tiempo de exposición y están definidos en esta resolución, la 2254 de 2017, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por la cual se adopta la norma de calidad del aire ambiente. ¿Sí? Entonces estamos hablando, por decirlo así, de calidad del aire, del aire exterior. ¿Sí? ¿Y por qué pues del ministerio? Porque a diferencia, cuando hablábamos del tema de contaminación del agua, pues observábamos que la vigilancia de la calidad del agua pues la realizaban las autoridades en salud. ¿Sí recuerdan eso? Las autoridades en salud son las que vigilan. ¿Cómo lo hacen en cuanto a calidad del agua? ¿Cómo lo hacían? ¿Alguien me puede recordar, por favor? Profe, no era con una medición de los componentes del agua y según ese rango se miraba si el agua era apta o no. Sí, la toma de muestra de agua, sí. Y también, pues, hay una norma de calidad del agua, pues, que la 2115 de 2007, que exige, pues, unos límites permisibles, ¿sí? Tanto para vigilancia, habíamos visto en calidad del agua, regresémonos un poquito, tanto para vigilancia de calidad del agua como para control, ¿no? ¿Y quiénes eran las personas que hacían el control de calidad del agua? Estamos repasando para el examen, ¿no? No. Estamos repasando para el examen también, ¿no? ¿Alguien me recuerda, por favor? Eso lo hablamos, ¿no? Eso lo hablamos. La entidad de las entidades que vigilan la calidad del agua está claro que son las autoridades en salud, ¿no? Para el caso del departamento de Nariño, pues está el Instituto Departamental de Salud, y para el caso de Pasto está la Secretaría de Salud de Pasto. Estas dos autoridades en salud pues son las que vigilan la calidad del agua en nuestro departamento. La calidad del agua para consumo humano, ¿no? Ojo, ¿no? Pero entonces, ¿quiénes hacen el control? ¿Quiénes hacen el control de la calidad del agua? ¿O quiénes deben hacer el control de la calidad del agua? Para consumo humano, ¿no? Estamos hablando pues únicamente del agua para consumo humano, ¿no? El control lo hacen las personas prestadoras. En este caso, por ejemplo, en Pasto, pues lo hace Empopasto, ¿sí? Ellos tienen un laboratorio donde tienen que rutinariamente, diariamente estar tomando diferentes muestras en diferentes puntos de la ciudad para mirar pues si están cumpliendo con esa norma de calidad del agua, ¿sí? Entonces, ¿sí está claro? El control de la calidad del agua lo hacen ¿quién? Las personas prestadoras, ¿sí? El control de calidad, ¿no? Toda empresa que presta un servicio, pues hace un control de calidad del servicio que está prestando, ¿no? En este caso, pues, las personas prestadoras del servicio de acueducto. Y por otro lado, entonces, están las que vigilan, ¿no? Que son las autoridades en salud. Sí está claro en el caso de la vigilancia y control de calidad del agua. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Listo? Ojo, ¿no? Ahí pregunta fija del examen. Bueno, entonces, en el caso de la contaminación del aire, pues resulta de que el monitoreo, el seguimiento, no lo hacen las autoridades de salud, ¿sí? Lo hacen las autoridades ambientales, ¿sí?
En el caso de Nariño, lo hace Corpo Nariño, ¿no? Que es la autoridad ambiental en nuestro departamento. Bueno, esta norma ha definido esos contaminantes criterio para el caso, pues, obviamente de Colombia, ¿no? A nivel mundial, pues, cada país tendrá de pronto una variación o la adición de otro contaminante dependiendo del tipo de contaminación que se tenga, ¿no? Los niveles o los tipos de contaminación. Conocemos pues que hay unas zonas industriales que generan otro tipo de contaminantes y que de pronto son en mayor proporción a las que de pronto se generan en nuestro país, ¿sí? Pero para el caso de Colombia, pues se han definido estos contaminantes, estos son, le llamamos material particulado. Se ha estudiado pues que estos contaminantes tienen repercusiones obviamente sobre la salud. Estamos hablando de material PM10, es material particulado menor a 10 micras. El PM2.5 es material particulado menor a 2.5 micras. Para el caso de Colombia, estos dos contaminantes, material particulado PM10 y PM2.5, son los que mayores efectos en salud han generado, ¿sí? Tenemos también el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, el ozono, pero ojo, ¿no? El ozono troposférico, ¿sí? Ya miramos pues las reacciones que se dan, que era un contaminante, ¿este era un contaminante primario o secundario? Secundario. Secundario, sí. Está pues el monóxido de carbono, ¿sí? Para el caso de nuestro departamento, solamente en este momento creo que solo está funcionando una estación que mide material particulado menor a 10 micras, el PM10. Si no estoy mal, está ubicado en la Universidad Mariana, el equipo que mide este contaminante. Anteriormente había otro equipo que medía el material particulado menor a 2.5 micras. En el instituto, estaba ubicado en el instituto, sin embargo, como les vuelvo y reitero, la vigilancia de la calidad del aire la hace las autoridades ambientales. Ahora vamos a ver, bueno, y entonces las autoridades en salud, ¿qué es lo que hacen en el tema de calidad del aire, cierto? Sería la pregunta, porque es un tema, el tema de calidad del aire, pues es un tema, y de contaminación del aire es un tema que se debe manejar de manera intersectorial, ¿sí? No es un tema netamente, pues, del Ministerio de Ambiente, ¿no? Pues está, imagínense que pues aquí en todo este tema de contaminación del aire, pues está todo el sector industrial, está todo el sector transporte, porque obviamente también hay unos controles para las fuentes móviles, ¿sí? Por lo menos pues en las revisiones técnico-mecánicas que se realizan de manera rutinaria, ¿no? Entonces, son muchos los sectores que intervienen o que deben intervenir para la solución de estas problemáticas. Y obviamente, pues está el sector salud midiendo, pues, prácticamente como esos impactos, esos efectos en salud de las personas, ¿sí? Digamos que aquí en nuestro departamento no es mucho, no ha sido mucha la intervención por lo que les comento, porque
esta medición de material particulado menor a 10 micras, eh, bajo los criterios, pues estamos en una calidad del aire buena, se podría decir. Entonces, de pronto por eso el tema de contaminación del aire, pues acá no tiene tanto peso, ¿sí? Como lo es para departamentos como el Valle, como en Antioquia, como en Bogotá, obviamente, ¿sí? Por eso, digamos, acá tampoco tenemos pues esas acciones, ¿no? Tendientes pues a disminuir esa problemática. Las principales problemáticas pues que se tienen en nuestro departamento pues es el tema de calidad del agua, ¿sí? Si bien como lo mirábamos pues en la sesión de contaminación del agua, pues eh, es, es muy, es un porcentaje muy mínimo que tiene acceso a agua potable en nuestro departamento. Entonces ese, digamos, como ese es el principal, podríamos decir que la principal problemática de salud ambiental, ¿no? A nivel de Nariño. Pero este sí lo es, pues a nivel de otros departamentos y obviamente pues a nivel mundial de otras ciudades, ¿no? Por ejemplo, México, ¿no? México tiene mucha problemática, Ciudad de México pues tiene mucha problemática en cuanto a contaminación del aire. Eh, de hecho, yo no podría, la verdad, vivir en en una ciudad como México porque tengo problemas de rinitis y entiendo pues que esto tiene afectación, la exacerbación pues de esos síntomas alérgicos, ¿no? Entonces, pienso que no, la verdad no podría vivir. No conozco, ¿no? Pero no, y tampoco me interesa, o sea, como conocer porque entiendo esa contaminación y entiendo mi efecto, pues en mis efectos, o sea, los efectos en salud que tendría al estar en un tiempo en esta ciudad, ¿no? Entonces, como que no me llama la atención realmente como conocer, ¿no? Ciudad de México. Eh, tenemos pues que a estos límites, estos niveles máximos, bueno, en el 2017 pues estaban definidos para 100 microgramos por metro cúbico, por ejemplo, para material particulado menor a 10 micras y 50 para PM2.5 micras. Sin embargo, la misma resolución da un plazo, ¿no? Les dio un placito para que en las ciudades pues ya se ajustaran, ¿sí? Porque ya a partir del 1 de julio del 2018 esos niveles máximos permisibles pasaron pues para una exposición de 24 horas, pasaron de 100, el de PM10 pasa a 75, ¿sí? Y PM2.5 pasa a 37 microgramos por metro cúbico, ¿sí? Esa es la concentración, pues, el nivel máximo permisible para PM2.5. Entre estos dos contaminantes de material particulado, ¿cuál creen de estos dos que es el que más efectos en salud o más graves podrían ser? Claro, las más pequeñitas, sí, las más pequeñitas porque llegan directamente pues hasta los alveolos, ¿cierto? Entonces, pues estas son de mucho más, digámoslo así, de mucha más preocupación, de mucho más impacto en la salud pública, ¿no? Entonces, y obviamente, pues estos que obviamente tienen, pues son muchísimo más pequeñitos, ¿no? Estamos, por ejemplo, está el dióxido de azufre, se ha encontrado pues que puede disminuir la función pulmonar, ¿sí? Y pues agravar enfermedades respiratorias pues que preexistentes, ¿no? Como bronquitis, puede agravar ese tipo de enfermedades, ¿no? Eh, el dióxido de nitrógeno, ¿no?
pronto no es tan digamos, estudiado como graves efectos, pero sí se ha detectado que el dióxido de nitrógeno puede causar problemas respiratorios, principalmente en asmáticos y también pues en la población de niños. Pues obviamente son mucho más susceptibles, ¿no? Eh, el, el ozono, ¿no? El ozono, el contacto directo con el ozono, no solamente pues la inhalación que genera pues también efectos respiratorios, el ozono también, el contacto directo con el ozono en el aire puede causar irritación ocular, ¿no? Entonces, ese es ni siquiera pues por inhalación, sino que contacto pues ya directo, ¿no? También puede causar. El monóxido de carbono, ¿no? El monóxido de carbono genera pues o produce pues esta sustancia que le llaman carboxihemoglobina, que impide, que hace que impida pues el transporte de oxígeno en la sangre, ¿no? Entonces, de hecho pues todos estos contaminantes, por eso la legislación colombiana pues hace un énfasis y por eso estos contaminantes son monitoreados a nivel nacional dependiendo de las fuentes de contaminación o de las concentraciones de estos contaminantes, ¿no? Vuelvo y reitero, por ejemplo, para el caso de Medellín, en Medellín sí se analizan todos estos contaminantes criterio. Medellín, Bogotá, en Cali también entiendo tienen estaciones que miden todos estos contaminantes criterio. En el caso de Pasto, únicamente se está vigilando lo que es PM10, ¿sí? Como les digo, de acuerdo pues a la legislación, bueno, esta es la definición de contaminante criterio. La legislación ha definido pues unas concentraciones, límites, por lo que pueden ser monitoreados, o sea, estos son monitoreados a nivel nacional, ¿no? Como les decía, vuelvo y reitero, otro país puede definir otro contaminante criterio, ¿no? Generalmente son estos, ¿sí? Pero dependiendo de, como les decía, de la contaminación, de las actividades industriales que hayan, un país va a decidir si monitorea rutinariamente otro contaminante, ¿sí? Estos son para el caso, pues, de Colombia. ¿Listo? ¿Hasta ahí es claro? Los contaminantes criterio. ¿Sí? ¿O tienen una pregunta? Hola. ¿Está claro? Sí, doctora. ¿Sí? Es que le estaba escribiendo al chat. Es que hay gente que no tiene micrófono. Ah, ya. Sí, profe, está claro. Ah, ya. Bueno. Bueno. Bueno, como mirábamos, esta misma resolución, esta misma norma de calidad del aire debe definir, al igual que, ¿cómo se llamaba el índice de riesgo de calidad del agua? ¿Cómo le llamábamos? El IRCA, ¿sí? Eso. En el caso de calidad del agua, el índice de riesgo, pues era el IRCA, ¿sí? En el caso de calidad del aire, se llama el ICA, ¿sí? Índice de calidad del aire. Esto lo define esa resolución y vuelvo y reitero que esa vigilancia de calidad del aire la hacen las autoridades ambientales, ¿sí?
En esta resolución pues define bajo ciertos criterios, bajo esos niveles de exposición, bajo esas concentraciones y bueno, una cantidad de fórmulas que no acabaríamos hoy de estudiarlas para calcular estos rangos de calidad del aire, ¿sí? Entonces, se supone que nosotros en Pasto, pues este rango prácticamente es calculado solamente con PM10 y donde se ha observado pues que la calidad es buena y que pues no supone un riesgo o supone un riesgo pues muy bajo para la salud, ¿sí? Entonces, para cada uno de estos rangos, pues define un color y define unos conceptos, un estado pues bueno, aceptable, dañina para la salud, muy dañina para la salud y peligroso, ¿sí? De hecho, hay un sistema en la cual las autoridades ambientales están obligadas a reportar esos niveles de calidad del aire que se llama CISAIRE, ¿sí? Ese sistema pues donde se consigna pues toda la información de calidad del aire. Con esta información el IDEAN es el que elabora pues como los documentos técnicos relevantes a calidad del aire en Colombia. También es importante conocer que las autoridades ambientales están obligadas, de acuerdo a esta resolución de calidad del aire, están obligadas a comunicar por diferentes medios esa vigilancia de calidad del aire, ¿sí? El día de ayer estuve revisando la página de Corpo Nariño. Sin embargo, en el componente de calidad del aire, únicamente encontré un informes hasta el año 2017, ¿sí? No encontré desde el 2000, o sea, no encontré ni del 2018 ni hasta la fecha encontré pues informes de la calidad del aire pues para haberles compartido ese monitoreo, ¿no? Que se lleva de particulado menor a 10 micras. Entonces, pues no sé, ahí hay una falla de comunicación, ¿no? Por parte pues de Corpo Nariño y también pues porque la autoridad en salud, en este caso pues el instituto debería exigirle a Corpo Nariño pues que cumpla con la norma en cuanto a la comunicación de esos niveles, ¿no? De esos niveles específicamente pues de este contaminante que es el único contaminante que está siendo monitoreado pues aquí en Pasto, ¿no? Bueno, eso es de acuerdo pues a esta resolución de calidad del aire. Estos son los efectos en salud que están asociados, ¿no? A material particulado, a gases como dióxido de azufre, ozono, ¿sí? Que es pues principalmente en menores de 14 años, ¿sí? Entonces se ha encontrado pues aumento de estos síntomas respiratorios, crecimiento deficiente de pulmones, síndrome broncoobstructivo, bronquiolitis, pues esas, como les comentaba, estos efectos también de alérgicos, ¿no? También hay una exacerbación, neumonía,
Me refería pues al caso de México, les decía que no me interesa porque realmente tuve, cuando yo me fui a estudiar a Cali, eh, llevaba un año de vivir en Cali y al año de estar viviendo empecé a presentar síntomas de rinitis, ¿sí? Entonces yo pienso que como yo venía pues de un pueblito, ¿sí? Donde obviamente la calidad del aire era muy buena y llegar pues a esta ciudad ocasionó pues que se me, podríamos decir exacerbación, ¿no? Porque bueno, de hecho, eh, genéticamente tengo predisposición, ¿no? Por mi madre, pero como les decía, yo atribuyo realmente pues a ese desencadenamiento pues de mi rinitis a vivir allá en la ciudad de Cali, ¿no? Yo lo atribuyo pues realmente a esa contaminación del aire, pues ese efecto, ¿no? Bueno, también está en estos contaminantes, está pues también neumonía. Esto ocasiona pues que haya ausentismo escolar, incremento en las admisiones de los servicios de urgencia, hospitalización, incluso pues también mortalidad, ¿no? Dependiendo pues, depende pues de las condiciones de los niños, ¿no? Si tenemos desnutrición y ellos pues con estos efectos pues obviamente puede desencadenar pues la muerte, ¿no? Entonces hay muchos factores que pueden influir. También en los efectos también en personas mayores, ¿no? De hecho pues las personas susceptibles a esa contaminación del aire pues están los niños y las personas mayores de 60 años, ¿no? Entonces ya cuando hablamos de personas mayores de 60 años se ha encontrado pues que están enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Y también pues enfermedades respiratorias, ¿no? Eh, también pues se relaciona pues con, porque hay muchos factores, ¿no? No podemos todo, pues, o sea, si a un adulto le dio una enfermedad cardiovascular, entonces no, pues es que la contaminación del aire, o sea, también hay que estudiar, pues, bueno, esta persona fumaba, ¿sí? O esta persona, esta señora eh, cocinaba con leña, ¿sí? Toda la vida cocinó con leña, entonces hay diferentes factores, ¿no? O que si hay deficiente ventilación de la vivienda, ¿no? Muchas veces cocinan con leña, pero no tienen ni siquiera una chimenea, ¿no? Para evacuar pues ese humo. Entonces, pues, obviamente esas condiciones van a generar pues mayores problemáticas, ¿no? Exposición ocupacional, pues también depende del estatus socioeconómico. Otro factor pues importantísimo es que si estas personas están expuestas o viven en zonas de alto tráfico vehicular, ¿no? Yo recuerdo que hace como creo que 2 años que hubo un problema grave, o sea, los mayores pues de 60 años se fueran más bien a vivir a zonas rurales, ¿no? O a otros municipios, ¿no? Porque realmente esa concentración de esos contaminantes podía desencadenar, efectivamente en ellos podía desencadenar este tipo de efectos, ¿sí? Entonces recuerdo sí que incluso pues muchas personas llevaron a sus padres pues a otros sitios por esa declaratoria de emergencia, ¿no? Porque hubo una declaratoria pues como de emergencia
porque estaba la mayor población, pues estas personas estaban, pues obviamente iban a estar mayor afectadas, ¿no? Entonces promovieron, de hecho, sugirieron pues y recomendaron pues que mejor se fueran, ¿no? De la ciudad, este tipo de personas por esos efectos pues en salud. También pues está asociado pues obviamente el cáncer de pulmón, ¿no? Principalmente, como les decía, la cocción, pues la preparación de alimentos, la utilización de leña, también pues el humo de diésel también es catalogado pues cancerígeno pues para humanos. Entonces esta regulación, por eso les hablaba que entran muchos sectores, ¿no? Entonces está el sector transporte, ¿no? Y de hecho pues en Colombia pues hay unas normas tanto para la emisión de gases por la utilización de gasolina como combustible, como la utilización de diésel, ¿no? Pero entiendo que la utilización de diésel en algunos vehículos, pues, y los gases que estos generan, digamos que no es tan restringida, ¿no? No es tan restringida a nivel nacional. Y pues de hecho, pues incide, como les decía, pues en esos efectos como cáncer de pulmón, ¿sí? Este aumento también en la concentración de material particulado menor a 2.5 micras también pues se ha visto importante para la definición pues de ese tipo de enfermedades, de ese tipo de cáncer, ¿no? Y obviamente, como les decía, la parte intramural, ¿no? Mire que vivir con un fumador incrementa el riesgo de cáncer de pulmón entre un 20 y un 30%, ¿no? Entonces, también son otros factores, pues, que se deben abordar, ¿no? De hecho, las autoridades en salud se enfocan en cuanto a calidad del aire, pues se enfocan más a acciones para disminuir pues el consumo de tabaco, para que las instituciones o las empresas que, que producen cigarrillos, todo eso, cumplan, por ejemplo, con la información de esos riesgos que tiene pues el consumo de tabaco, ¿sí? De hecho, salieron el año pasado, no, de 2 años, salieron unas normas donde les exigían a estas empresas ciertos, ¿qué les digo? Imágenes, ¿no? Ciertas imágenes en las cajetillas y ciertas, sí, informando, ¿no? Sobre los efectos que tiene el consumo de cigarrillos. Y también recuerdo eso, que si también a estas empresas pues les exigen, ¿no? Les exigen ese tipo de información, ¿no? Que sea visible, ¿no? Que sea visible y que pues la persona tenga conocimiento de que si va a fumar, pues los efectos que esto genera, ¿no? Y de hecho, pues los efectos que tiene el vivir, ¿no? El vivir también con una persona que fuma, ¿no? Por eso, pues, está también normatizado, pues, el tema de las zonas donde no se permite fumar. ¿Sí, sí han observado eso? ¿Sí estamos o se me están durmiendo? ¿Sí? A ver, algunos que de pronto... Sí, profe. Sí, accedan a espacios públicos, ¿no? Hay una restricción, ¿no? Siempre hay una área donde dice para los fumadores, ¿cierto? Porque pues miramos esos efectos que son evidentes, ¿sí? Cuando hay personas fumadoras, ¿no? Entonces, ese es otro tipo pues de contaminación pues
a nivel de esta vigilancia pues de calidad del aire, ¿no? Perdón. También, también está efectos en el embarazo, ¿no? Se han encontrado pues que puede existir bajo peso al nacer, ¿no? Incidencia de los bebés al nacer, ¿sí? Por esas concentraciones, ¿no? Esas concentraciones de esas personas que están expuestas incluso pues al humo del cigarrillo y también pues también a contaminantes pues de chimeneas, bueno, de estufas, bueno. También se ha encontrado, ¿no? Este tipo de efectos en el embarazo, ¿sí? Se han encontrado algunas asociaciones, pero como les digo, o sea, son bastantes factores, ¿no? Son muchos factores que inciden dentro de ese efecto en salud, ¿sí? De hecho, las autoridades en salud, ¿qué es lo que hacen o qué es lo que hasta donde tengo conocimiento es deber de las autoridades en salud, es lograr que en las ciudades se definan unas zonas de riesgo por calidad del aire. Esto lo tomé de una guía, ¿sí? Del Ministerio de Salud, donde especifican, ¿sí? Dependiendo de muchos factores, ¿no? Son muchos factores. Obviamente, por ejemplo, están zonas industriales, zonas residenciales, ¿sí? Factores socioeconómicos, dependiendo de esas variables, de muchas variables, porque eso es una metodología bastante extensa, dependiendo de esas muchas variables, ellos categorizan, ¿sí? Y obviamente dependiendo del índice de calidad del aire, del ICA, ¿sí? Del ICA, de las estaciones de monitoreo de calidad del aire que hayan, o sea, porque también depende la ubicación de esas estaciones de monitoreo. Entonces depende de esa ubicación, de ese ICA, ¿sí? De las actividades o de la prestación de servicios en ciertas zonas, cómo se van a definir unas zonas de riesgo por calidad del aire, ¿sí? Y dependiendo de esas zonas de riesgo, por decir algo, esta zona alta, ¿sí? Que es un riesgo alto por calidad del aire. Entonces, las autoridades en salud lo que deben hacer es, o lo que tienen que hacer es validar, digamos, la información de todos los eventos en salud relacionados por contaminación del aire, ¿sí? Y asociarlos pues con esos contaminantes, con esos determinantes para poder decir, bueno, sí hay afectación en estas enfermedades, en esta población específica, en estos grupos de edades, ¿sí? Y tener evidencias para que se tomen las medidas necesarias para esa reducción de esos contaminantes, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, o sea, la reducción de esos contaminantes, pues es una acción que deben intervenir muchas entidades, ¿sí? Entonces, estos mapas de riesgo, ¿sí? Estos mapas de riesgo pues servirán para las autoridades en salud para sentarse con todos esos sectores, ¿sí? Y definir qué medidas a corto plazo, por ejemplo, en el caso de este riesgo que es alto o que es muy alto, definir pues esas acciones tendientes a esa disminución de esos contaminantes criterio, ¿sí? Eso es lo que pues digamos la finalidad. Lo último
lo último que tengo entendido que están haciendo las autoridades en salud es definiendo como este tema de calidad del aire en salud mediante el análisis del modelo de fuerzas motrices. ¿Sí recuerdan qué era lo de la fuerza motriz? ¿Qué era otro? Vamos a estudiar para el examen, porque yo los veo, estamos como flojos, ¿no? ¿Qué era las fuerzas motrices? ¿Qué era la fuerza motriz? Es Pues tengo, como, sí, ¿Qué eran las fuerzas motrices que habíamos hablado? son aquellas condiciones pues de carácter estructural, social, económicas o demográficas que afectan pues en un territorio específico y como estas afectan en las condiciones de salud. Ujú, sí, eso es lo que hasta hace un año, sí, hasta hace un año era lo que estaba haciendo la persona, la líder pues de calidad del aire en el Ministerio de Salud, ¿no? No sé hasta dónde el ministerio, en el momento no sé hasta dónde se haya avanzado, pero sí tengo conocimiento pues de ese trabajo, ¿no? Este trabajo que están haciendo. Igualmente también el Ministerio de Salud, en el área de salud ambiental, estaban definiendo otra problemática que me había olvidado de hablarles, eh, que eran las quemas agrícolas, ¿sí? ¿Sí han escuchado de las quemas agrícolas? Hola. Esa no es la quema cuando, digamos, ya no quieren cultivar cierta cosa y como para cambiar el abono de la tierra o algo así. Eh, sí, hay unas principalmente las quemas agrícolas se dan en los cultivos de caña, ¿sí? No sé si ustedes, pues acá en, en las zonas, pues, paneleras de nuestro departamento, en muchas ocasiones hacen eso, ¿no? Ya cosechan la caña, pues queda toda esa hoja, ¿cierto? Y entonces esperan a que se seque un poco y luego lo que hacen es quemarla, ¿sí? Eso es lo que, pues, de pronto los que no han ido al valle, pues, pueden conocer aquí en nuestro departamento, ¿no? Porque tenemos también cultivos de caña aquí en Nariño, ¿no? Pero el problema, pues, obviamente es muchísimo grande, muy grande, pues, a nivel nacional, es en el departamento del Valle, ¿sí? Por la quema pues de grandes extensiones de caña, ¿no? Eso es lo que hacen porque les resulta pues obviamente más económico quemar para, para poder luego seguir el proceso. Y pues esto, las repercusiones que tiene este material, ¿no? Este material particulado. De hecho, no sé los que hayan viajado de pronto a Palmira o incluso a la ciudad de Cali, porque esto también depende, pues, depende de la dirección del viento, ¿no? Depende de la dirección del viento, que esas partículas llegan a las viviendas, ¿sí? Llegan a las viviendas y entonces estamos hablando, pues, bueno, ¿cuáles serán esos efectos, no? Resulta de que hasta hace un año, no habían lineamientos de estudios epidemiológicos que determinaran los efectos en salud de ese material de quema de caña, ¿sí? No había lineamientos. En eso, como les decía, estaban trabajando en el Ministerio de Salud. No sé, en el momento tampoco sé, desconozco
que hayan avanzado, ¿no? Pero hasta hace un año pues no había lineamientos. Esos estudios epidemiológicos los hacían, los estaba haciendo una asociación que se llama Asocaña, que asocia pues a varios ingenios de allá del Valle, y ellos contrataban con una universidad. Sin embargo, ellos se limitaban pues a las directrices de esos estudios, ¿sí? De esos estudios epidemiológicos, y obviamente pues imagínense si era contratado por la asociación Asocaña, en este caso, si eran contratados por Asocaña, pues la verdad uno no tiene certeza de que si esos estudios estaban técnicamente fundamentados, porque en los estudios yo observé, tuve la oportunidad de observar un estudio epidemiológico de un sector, ¿no? De un punto de afectación de esta quema de caña, y definían que no había repercusiones en salud, ¿sí? Que ellos, bajo las condiciones que estudiaban, no había repercusiones en salud. Pero entonces ese era el dilema, ¿no? El dilema es que el Ministerio de Salud no había definido los lineamientos técnicos para elaborar esos estudios epidemiológicos y determinar si realmente está causando un impacto en salud la quema de caña, ¿sí? En eso, como les digo, pues está trabajando el ministerio, pues no sé hasta el momento pues si se haya avanzado en eso, y si hayan avanzado con el tema del estudio de calidad del aire con el modelo de fuerzas motrices. También eso era lo último pues que me enteré pues que estaba haciendo el Ministerio de Salud, ¿no? Porque, como ustedes saben, el Ministerio de Ambiente, a través de las autoridades ambientales, en este caso las corporaciones autónomas regionales, hacen la vigilancia de esa calidad del aire, ¿sí? E informan, tienen la obligación de informar, pues, cómo están esos niveles de emisión de esos determinados contaminantes criterios. ¿Listo? Hasta ahí entiendo, pues, como las funciones en torno al sector salud para el tema de contaminación del aire, ¿no? Bueno, de hecho también el tema de contaminación del aire también entran como el tema de olores ofensivos también, ¿no? De pronto acá en nuestra región tampoco se toca este tema, no lo he querido tampoco abordar, porque no tenemos pues muy marcada esa problemática, ¿no? Pero sí en zonas industriales, ¿no? Sí hay digamos que genera pues obviamente unos efectos en salud, y hay una norma, ¿no? Hay unas normas específicas para el tema pues de olores ofensivos. También hay unas mediciones. Eso lo hace la autoridad ambiental. Por ejemplo, el tema de el tratamiento de aguas residuales domésticas, ¿no? También puede, si no es bien abordado, si no es técnicamente operado, también puede generar pues estas problemáticas de olores ofensivos, ¿no? Y repercusiones pues en las poblaciones aledañas a este tipo de contaminación, ¿no? Sí, o sea, este tema es bastante extenso, ¿no? El tema de contaminación del aire, está pues el tema de intramural, la contaminación del aire exterior, que ya la miramos, ¿sí? Está el tema del aire interior, está pues el tema, también se conoce, o alguna literatura pues habla de contaminación por partículas como lo es el polen, ¿no?
que eso también es lo que pues genera esa exacerbación en esas enfermedades alérgicas. Entonces, sí hay bastantes temas, ¿no? Es bastante amplio pues este tema. Bueno, entonces ya hemos hablado de esos gases, de esa contaminación del aire exterior interior, pues que gases que afectan y que tienen, o sea, cuando se inhala, tienen efectos en salud, ¿sí? Pero también tenemos pues esa otra contaminación que son los gases efecto de invernadero, ¿sí? Entonces voy a cerrar esta presentación, ¿sí? Sí se observa, ¿sí? No sé, me preocupa. ¿Sí se puede observar, María Profe. Fernanda? Sí, profe. Ingeniera, sí se observa. A ver, no, ahorita se observa, o sea, estamos en la diapositiva, pero está en blanco, ¿sí? ¿O no? ¿Está en blanco? Pues la diapo ahorita sí. ¿Cómo así? O sea, Pero- las demás diapositivas tenían texto e imágenes. Ahorita la diapositiva no tiene nada. La actual diapositiva. no, no se observa nada. Doctora, es que creo que es la última diapositiva. Ahorita. Solamente ahorita. Sí, no, pero es que compartí otra presentación. No, profe, no se mira la otra que tiene compartida. Anterior. ¿Se perdió? No, profe, lo que tiene que hacer ahí es dejar de compartir y le da a Sí. compartir de nuevo. Ah, vale. Sí, porque es otra presentación. Listo, entonces.